dirección 3', ¿se acuerdan de allá? A 5'. ¿Está claro? Entonces, sobre esa hebra se va a formar el heteronuclear, que es más, si querés, va a ser del mismo tamaño que este. Pero luego, cuando viene el splicing, la maduración, el RNA mensajero es mucho más corto. ¿Por qué? Porque estaba formado por intrones y exones. Luego, este RNA que lleva el mensaje es el que aquí, este es el mensaje del RNA. Que digamos, el DNA dice, se va a sintetizar la albúmina, esta va a ser la albúmina. Se va a sintetizar, digamos, un anticuerpo, este va a ser el anticuerpo. Se va a sintetizar la ferroporfirina, esto va a ser la ferroporfirina. ¿Está claro? Pero les decía, entre esto y esto, en el splicing, cuando hay el acortamiento, salen los intrones y se unen los exones, puede haber cambio de la proteína. Y eso el día viernes les he dicho, se llama empalme alternativo. ¿Se acuerdan o no lo que les he dicho el día viernes? Bien claro. Luego viene la biosíntesis de proteínas, donde el RNA propiamente, este mensajero, para que se sintetice propiamente la proteína, este mensajero va a tomar una cierta modificación. Se le forma aquí una, yo le llamo capacete es el portugués, un casquito, un cap, C-A-P, cap, casquito. Y se le agrega una colita, ya saben aquí, una colita de A. Entonces ya son funciones específicas del RNA mensajero. La cabecita, lógicamente, dice, es como un casquito que va a ir. ¿Se acuerdan lo que les decía con lucecita? Les he dicho. Ya no he olvidado, el día lunes, la anterior semana les he dicho. Aquí hay una cabecita o casquito y aquí una colita. Todos los RNA mensajeros tienen esa característica, porque el casquito les va a dirigir por dónde tiene que salir el RNA mensajero a través del núcleo hacia el retículo endoplásmico. Y la colita tiene otras funciones. Primero veremos el casquito. Ahora, uno se pregunta, ¿y esos intrones que han salido? Porque salen los intrones, les he dicho, ¿no? Se juntan los exones. Esos intrones se quedan en el núcleo. Si ustedes ven desde el punto de vista molecular, son polinucleótidos, intrones así. Y esos intrones son de diferentes tamaños. No todos los RNAs tienen un número estándar. Eso significa que pueden tener 2 intrones, 3 exones, etc. No hay un número estándar. ¿Está claro? No, es decir, ¿cuántos? Puede haber 1, puede haber 2, puede haber 20, puede haber 30, puede haber 40. Es todo un misterio. Porque la pregunta es ¿por qué? Así es la naturaleza. Por ahora nadie le da una explicación. Pero más aún, las histonas, que hemos visto también la anterior semana, no tienen cola. No tienen cola. O sea, no tienen ese polía A. ¿Se han dado cuenta? Ahora, otra pregunta, ¿por qué? Es la excepción. Si la naturaleza nos ha puesto así es por algo. No es así al azar. Otra cosa que los investigadores no le hemos dado, si quieren, una función, porque darle una función, predecir sí, uno puede suponer sí, pero experimentar y decir esto es así es bien difícil, todavía no se puede. De que se busca otros mecanismos regulatorios, puede ser regulación, puede ser un montón de cosas de conocimiento, etc. Pero sin embargo les decía, esos intrones que se quedan en el núcleo, se los ha clasificado, ¿no? Le ponen 1, 2, 3, aquí hasta 4.5S, cuidado, digan 4.55S, 4.5S.
es que cada uno de estos intrones los han ultracentrifugado y al ultracentrifugación sedimentan en diferentes niveles. Y había un señor que se llamaba Svedberg. Él inventó esa técnica de centrifugar y de acuerdo al peso, entonces sedimentan en diferentes niveles. Y les han puesto 1, 2, 3, 4, 5, incluso 3, 4.5. Es Svedberg. 7, SK. Han encontrado de una bacteria, creo que. Ahora, miren, cada uno de estos tiene un número de nucleótidos, porque son pequeños nucleótidos, no se van a olvidar, que salían de ese RNA grande. Entonces, este tiene 165, 188%. Imagínense, tienen ya secuenciado el número. Primero, el número de nucleótidos, que son diferentes. Luego, ¿cuántos hay por el número de células? Miren, habían contado. Luego, ¿dónde se localizan? En el nucleoplasma, en los gránulos pericromáticos, en el nucleolo y en el citoplasma, en el núcleo y en el citoplasma. No solamente es el núcleo, yo les decía, ¿no? En un ratito, en el núcleo, claro, se realiza en el núcleo, pero si ustedes se fijan, parece que migran a algunos lugares. Otra de las preguntas, ¿por qué? ¿Para qué? Si ustedes me encuentran una respuesta linda, hasta ahí nomás. No se complican mucho, porque hay cosas más importantes que eso. O tal vez será más importante ver por qué sale, digamos, uno de estos sale al citoplasma, sabiendo que se forma ese núcleo. O cuando todo lo que es cromático o es solamente durante la fase S o durante la fase M. Entonces, cuando uno analiza ya desde el punto de vista químico, si ustedes se fijan, olvídense de esta parte. Este es un RNA, una secuencia de nucleótidos de RNA. ¿No es verdad? ¿Qué les decía? Al RNA se le agrega un casquito, les decía, y ese casquito se llama, otros lo ponen K, otros casquito, otros capacete, hay diferentes nombres, ya, algo que proteja si quieren, o algo que va a dirigir por dónde tiene que salir el RNA mensajero propiamente cuando se sintetiza el núcleo para salir hacia el retículo endoplásmico. Y como el retículo endoplásmico está lleno de ribosomas, pues se llama retículo endoplásmico rugoso. ¿Está claro? Un poquito más allá, el mismo retículo no tiene ribosomas, ¿qué se llama? Liso. Retículo endoplásmico liso. REL en inglés, R-E-L. Y el rugoso se llama R-E-R. Hasta en inglés hay diferencias. Cuando hemos estado viendo un poquito de lipoproteínas, yo les he mostrado eso, pero les he dicho, esto no van a entender. Cuando estemos llevando ahí es donde voy a hablar. ¿Y qué había sido desde el punto de vista, si quieren, estrictamente químico? Es la 7, si ustedes fijan aquí hay un grupo metilo, 7-metilguanosina trifosfato. Esa es la estructura química del sombrerito, del gorrito, del casquito, del capacete. Pónganle el nombre que ustedes quieran. ¿Está claro? Para mí es más bonito ponerle el casquito de minero. ¿Por qué? Porque el casquito del minero, ¿para qué sirve? Les resguarda el guardatojo que llaman, ¿no? ¿Y qué más tiene? Un foquito. Para mí es un foquito. ¿Y a qué nivel está? A nivel del 7, del grupo del nitrógeno 7, pues se llama 7-metilguanosin trifosfato. 1, 2, 3 fósforos. 7-metilguanosin trifosfato. ¿Está claro? Y luego después les he dicho al final, ¿qué cosa se agregaba? Una colita, que era poli A. ¿Cuántas veces? Algunos han contado 20 en algunos RNAs mensajeros, otros han contado 30, 40, 100, 150. Varía. Por eso el título es poli A. Muchos
nucleótidos de adenina. Esto era para mostrarles ahora, es decir, la anterior les he mostrado de manera diferente. Es un RNA de transferencia, donde quieres decir, dentro de la molécula, ahora está al revés, ¿no? El otro estaba así, está así. Pero que es de Harper también. Ya. ¿Cómo les voy a dar esto? Es Harper, sí. 5' va a ser. Los diferentes RNAs de transferencia de los aminoácidos difieren un poquito en cuanto a su estructura molecular conformacional, de forma. ¿Está claro? No es de configuración, de forma. Tiene una cierta forma. Porque generalmente les suelen decir, es parecido a una hoja de trébol. ¿Se acuerdan en colegio? Tiene una parte central, era lo clásico, ¿no? 2 brazos y una colita. Pero sin embargo, secuenciando ustedes ven, ¿cierto? Hay un asa donde hay la 7-metilguanosina aquí, que es ya diferente a lo demás, está metilado. Después van a ver en el otro lado, que se llama la asa D. Pero al margen de eso, ustedes van a ir viendo, por ahí van a encontrar timina, les decía. En una de esas van a ver timina. Aquí está. ¿Está claro? Timina, y aquí hay otro nucleótido, pseudo y uracilo. Por eso se llama el brazo del pseudouracilo, o el brazo de la timina, por esta excepción. Entonces ustedes observan el RNA de transferencia, sale del molde de lo común, tiene sus excepciones. ¿Está claro? Ahora la pregunta es otra vez, ¿por qué era tan simple que se solamente nucleótidos, bien simplecitos, ¿no? Pero sin embargo, ¿para qué? Hay timina, pseudouridina, o uracilo, perdón. Aquí hay dimetilguanosina, hay 5-metilguanosina, 7-metilguanosina. Aquí la guanosina metilada con adenina. Bueno, esto todavía, si ustedes se fijan, estos 3, tiene importancia. De toda la estructura, esta parte es bien importante, la asa central, porque estos 3 nucleótidos que puede variar, ¿está claro? Puede variar la secuencia, son los que se van a colocar exactamente, van a leer al RNA al mensajero. Enfrente a eso, aquí va a estar el RNA mensajero con sus nucleótidos, y entonces van a hacer siempre apareamiento de bases. O sea, que el G, ese RNA mensajero aquí va a tener G, C. Aquí A, T, pero es mensajero. En lugar de T, U. Aquí, U. ¿Se dan cuenta? Así va a ser el RNA mensajero, porque es el RNA. Por eso que alguien le ha dicho, para no estar confundidos, estos 3 tripletes, porque es 1, 2, 3, los vamos a llamar codones. Esto es un codón. Perdón, un anticodón, porque el codón corresponde al RNA mensajero. Me confundió. El mensajero está formado por 3. Cada triplete se llama codón. Y lo que va a complementar del RNA de transferencia, este va a ser el anticodón. Codón, anticodón. ¿Está claro? Ahora sí, digamos, se olvidan como yo en este momento me he confundido, pueden decir triplete del RNA de transferencia y el triplete del RNA mensajero. ¿Está claro? Sin embargo, algo más en el RNA de transferencia, de todos los RNAs de transferencia. Porque uno va a pensar y va a decir, ¿habrá un RNA de transferencia para cada aminoácido? La respuesta es sí. Hay uno o más RNAs de transferencia para cada aminoácido. Hay 20 aminoácidos, por lo menos van a haber 20 RNAs de transferencia. ¿Está claro?
Hay cosas más que después vamos a estar discutiendo, pero por ahora para que ustedes tengan la idea bien clara. Pero además de todo esto, miren, algo que es excepcional. Si esta es la dirección 5', les he dicho es bien importante, termina en 3' arriba, se le ha agregado CCA. A ver, fíjense, CCA, ¿y este color? CCA. ¿Esto está en el Harper? Sí, ¿no? Así en colorcito. Ya. Para que no le estén sacando fotos y de dónde ha sacado. Porque es que yo tengo mucho cuidado, ¿no? De no salirme para que no estén buscando ahí. CCA. Es un triplete también que se le ha agregado al tallo. Así llamaremos. Este es el tallo, estas son las hojas, así, lo clásico, ¿no? Hoja central, hoja de la derecha, hoja de la izquierda. Look. Si ustedes se fijan, CCA es común a todos los RNAs de transferencia. Es común. Se le agrega después que se ha formado, recién se le agrega eso. Igual que al RNA mensajero, después que se forma el RNA mensajero, se le agrega su capacete o su casquito y su colita. ¿Está claro? Pero no a los RNAs para las histonas. Son moléculas raras entonces, o proteínas raras, ¿no? Las histonas. Ahora la pregunta, ¿por qué? Vaya a saber. Entonces, CCA. Ahora, ¿para qué sirve ese CCA? Ese A. Ahí es donde se une el aminoácido que va a ser transferido. Para eso sirve, como un ganchito es el CCA. Todos tienen igualito, un CCA. Citidín, adenina. ¿Está clarito hasta ahí? Bueno, eso es lo común a un RNA de transferencia. Y ahí ven, uno era planar, otro es secundario, uno puede pensar, miren cómo algunos dibujan con su loop, hay un loopcito aquí, como un dedito, también tiene función. Y luego miren, esto sería el CCA, y este negrito sería el anticodón, pues el triplete que se va a unir al RNA mensajero, va a reconocer al RNA mensajero. Y esta asa va a tener una función, la otra asa también. Todo tiene una función. Y este es el RNA tridimensional que lo pueden hacer girar así. Si ustedes entran a Google, ahí hay fotos donde es el RNA de transferencia propiamente casi a escala. Miren que no nada que ver con hojitas de trébol, nada de la fenilalanina. Es así, no es como se ve. Y ahí ven, ¿no? El negrito, el anticodón, el CCA, y ahí están las asas. Vámonos al RNA ribosómico. Ahora ya estamos avanzando rápido, ¿no? Los ribosomas, si ustedes se fijan, dicen RNA ribosómico. ¿Dónde están? En los ribosomas, pues se llama ribosómico. Hay una RNA. Entonces alguien con buen criterio ha dicho, ¿cómo está formado estructuralmente los ribosomas? Bien simple, la primera pregunta. Uno ha visto esos puntitos pequeñitos en microscopía electrónica, se ve un puntito. Entonces, alguien ha dicho, yo puedo separar, y los separan los RNAs, o digo los ribosomas, de todo el conjunto de la célula. Se puede hacer eso. Por centrifugación diferencial, fraccionamiento subcelular se llama eso. ¿Quieren saber algo más? Algo les habla el Harper, pero el Leninger completa, así con detalle, pero ¿cómo no van a ser ustedes ribosomólogos o bioquímicos? Más o menos, si quieren tener curiosidad, ahí está, todo el fraccionamiento. Y así en figuritas, está bien bonito.
Eso es mirar. Pero hay gente que trabaja sobre eso, que toca los ribosomas. Ya yo les voy a decir, yo he trabajado en eso, por eso conozco bien de bacterias, cómo sacaban los ribosomas. Para eso se necesita centrífugas refrigeradas, ultracentrífuga, cosa que es humanamente imposible aquí pensar, aquí en Bolivia, ¿no? Yo no conozco un lugar donde hay una ultracentrífuga, es como una lavadora, así no son los equipos. Esto es humanamente imposible. ¿Saben por qué? Porque hay que centrifugar a más de 100.000 veces la gravedad. Más o menos las revoluciones por minuto. Tenemos aquí unas centrífugas de mesa en el laboratorio que ustedes sirven para separar la parte del plasma de los elementos forma a 3.500 revoluciones por minuto. Imagínense, 500 revoluciones por minuto es igual a un G. Ya pueden calcular 100.000 veces G. Tienen que multiplicar por 500. Tiene que ser un vacío absoluto. Porque si ustedes centrifugan algo a una velocidad en un medio así, el rozamiento del aire produce calor. Y en lugar de tener ribosomas intactos, van a tener chicharrón de ribosomas. Terribles, esos equipos son terribles. Bueno, una vez que ya separan los ribosomas, el bioquímico siempre tiene que preguntarse cómo está formado, por qué está formado. ¿Sí o no? Simple. Entonces, eso es lo que hacen aquí. Primero, si ustedes centrifugan los ribosomas en este aparato que se llama ultracentrífuga ahora, ¿no? En gradiente de cesio, gradiente. Centrifugan, los ribosomas sedimentan a 80S. 80 es Weber. También por eso 80S. Pero las células eucarióticas, los ribosomas de las células eucarióticas. Si ustedes igual centrifugan los ribosomas de las células procarióticas, que pueden ser bacterias, sedimentan a 70S. Ahí nomás ya hay diferencia. Nuestros ribosomas son diferentes a las bacterias, son más pequeñas las bacterias. Más pequeñas. Ya hay una diferencia. Ahora, el ribosoma lo pueden separar en sus dos subunidades, utilizando cloruro de magnesio. Hacen gotear una solución, se separan. Y pueden centrifugar cada una de esas por separado. ¿Está claro? ¿Está ahí? Entonces, ¿qué le llamamos? Subunidad menor, subunidad mayor del ribosoma. ¿Y a cuánto sedimenta? La menor a 40S. ¿Y la mayor? 60S. ¿Está claro? Una pregunta. Si sumando da 100 y usted está diciendo 80, una vez me han preguntado. No, la pregunta es millón. No, pues, una cosa es experimental, todo el ribosoma, y otra cosa es cuando se lo fracciona. Tal vez son contaminantes, por su peso más. ¿Está claro? Esa es la primera pregunta que me han hecho. Ahora miren, esta subunidad menor, ¿qué peso molecular tiene? 1.4. La subunidad mayor, ¿qué peso molecular tiene? Esta tiene que ser más pesada que esta. No les estoy mostrando cuánto, porque aprenderse eso de memoria, imagínense. Pero miren. Luego, ¿qué cosa han hecho? ¿De qué está constituido cada una de estas subunidades? Dos cosas. Por un lado, proteínas y por el otro lado, RNA. Tiene dos cosas nada más los ribosomas. RNA y proteínas. Si ustedes alguna vez agarran un virus, igualito lo someten, van a encontrar también dos cosas. Ácidos nucleicos y proteínas. Yo les estoy mostrando, les estoy haciendo pensar desde otro punto de vista.
Porque siempre alguna vez me han preguntado, ¿y dónde empieza la vida para usted? El espermatozoide ya tiene vida, ¿o no? Pues se duplica, sufre un proceso de, no mitosis, ¿cuál es el otro? Meiosis, se da cuenta, se reduce a la mitad. El óvulo igual, ¿tiene vida o no tiene vida? Porque los dos después se juntan y es todo un proceso bioquímico para formar un huevo fecundado. Entonces la vida empieza cuando fecunda, la vida ahí empieza un poquito más antes. ¿Se han dado cuenta? No es fácil de responder. Sin embargo, si nos vamos al ribosoma, el espermatozoide se mueve o no se mueve. Se mueve gracias a su colita. Pero bioquímicamente que existen ciertas proteínas metiladas, un montón de cosas que no quiero hablar ahora. Los ribosomas tienen o no se mueven o no se mueven. Se mueven. ¿Por qué? Porque habían tenido proteínas metiladas igual que la cola del espermatozoide. El músculo tiene proteínas metiladas, por eso se contrae. Entonces había cierto tipo de proteínas metiladas las que le dan movimiento. ¿Se han dado cuenta? Entonces, todo lo que se mueve, ¿tiene vida o no tiene vida? Yo alzo las manos aquí. Ustedes pensarán, todo un proceso filosófico esto. El ribosoma tiene movimiento, porque el ribosoma es el que se mueve cuando está leyendo al RNA mensajero. ¿Han entendido? Y ahora si nos vamos adentro, entonces habría que estudiar las proteínas de cada una de las subunidades. En cuanto a proteínas, si ustedes se fijan, ¿cuántas proteínas tiene la subunidad menor? 33. Su peso molecular de 7 por 10 a la 5. Esta otra, 50. Son más pesaditas. Ahora, si hacemos un análisis, solito el ribosoma, ¿cuántas proteínas tendrá? 83. Y cada una de estas proteínas que forman parte del ribosoma son diferentes y tienen función diferente. Es bien triste esto. Muchos nos quedamos así. ¿Por qué? Porque había que estudiar la función de cada una de las proteínas de los ribosomas. ¿Por qué están? ¿En qué lugar están? Eso se llama topografía. Como ustedes no han llevado anatomía topográfica. Primero la anatomía se lleva, los descriptivos. Todo lo oído. Después ya la topográfica en conjunto. Igualito esto. Hay gente que se ha dedicado años al estudio de los ribosomas y a todo eso. Los ribosomólogos. Hay tomos, así como anatomía de Rubier, anatomía de Testi-Jacob, de Testi-Lacazzier. ¿Se han dado cuenta? Es terrible esta parte. Eso en cuanto a las proteínas. ¿Y qué podemos decir en cuanto a los RNAs que forman parte de los ribosomas? Entonces, estos RNAs que están formando parte de los ribosomas se llaman rRNAs. RNAs ribosómicos. Y no todos son del mismo tamaño, ni tampoco cumplen las mismas funciones. No porque sean de un tamaño más pequeño, van a ser diferentes a los otros. Son diferentes, con funciones diferentes. No es que aquí se haya cortado y esto tiene otra forma, ¿no? Por eso que he estudiado el tamaño por sedimentación. 18S, 5S, 5.8S, 28S. Son diferentes tamaños. Han estudiado su peso molecular y más aún cuántas bases nucleotídicas tiene cada una de estos RNA ribosomas. ¿Y qué más? Su secuencia deben saber.
¿qué secuencia? ¿Cuál es primero? ¿Cuál es segundo? ¿Cuál es tercero? No es fácil, ¿se han dado cuenta? No es fácil. Y más aún todavía, si quieren ustedes, a cada una de estas proteínas le dan un número. Por ejemplo, de las 33, como son estas proteínas de la subunidad pequeña, ¿y qué es pequeño en inglés? Short. S. Entonces le ponen 1S, 2S, 3S. Ya no unidades Svetlov, sino unidades, no unidades Svetlov, sino de dónde vienen, de las unidades. ¿Y cómo diferenciamos S de la otra S, del Svetlov? S le ponen en minúscula. Y de las unidades Svetlov le ponen en mayúscula. ¿Está claro? Entonces alguna vez van a ver. Así ponen S sub 1, S sub 2, S 33, sub 33, quiere decir que es la proteína 33 la que estamos estudiando. O en el caso de que sea de la subunidad 50, ¿qué le pondrían? En inglés, grande. Long. L. L1, L2, L3, L50. ¿Han entendido? Miren cómo uno se complica. Yo estaba estudiando, ahora sí me van a entender, porque cuando les decía, hay un Bacillus subtilis que está pululando aquí, el Bacillus subtilis. No es patógeno. Cuando hay humedad, se duplica. Cuando hay el ambiente seco, se esporula. Ustedes la espora lo pueden poner en un ambiente húmedo y comienza a duplicarse. Bien bonito es ese vacío. Entonces eso yo cultivaba, pero no para cultivar simplemente, sino yo tenía que estudiar durante la fase de esporulación. Tenía que estudiar la L12 y la L13. Ahora ya me entienden qué cosa estaba estudiando. Las proteínas que aparecen ahí. Es su función. Estudio de las proteínas L11 y L13 durante la esporulación del bacilo subtilis. También, loco, ¿para qué? Semejantes cosas. Para aprender regulaciones. Porque uno tiene que aprender la regulación. Bueno, ¿y qué podemos decir hasta aquí? RNA.